todos, bienvenidos a la magia y el caos de ser padres. Hoy tenemos un episodio que para mí es especial, de esos que te mueven el corazón, porque vamos a hablar de la maternidad y las heridas de la infancia, un tema del que casi nadie habla, pero todos sentimos en silencio. Y yo creo que muchas mamás se van a reconocer en lo que vamos a conversar hoy, porque cuando criamos no solo acompañamos a nuestros hijos, sino que también nos encontramos con esa niña que fuimos, con lo que nos dolió, con lo que nos faltó y lo que todavía estamos aprendiendo a sanar. Sí, a veces nos preguntamos por qué reaccioné así, por qué me dolió tanto, algo que en teoría no era para tanto. Bueno, siempre decimos eso. Y ahí es donde entendemos que la maternidad es como un espejo que nos devuelve partes nuestras que no siempre habíamos visto. Y lo bonito y a la vez retador es que podemos criar mientras sanamos, no desde la culpa, sino desde la conciencia y la compasión hacia nosotras mismas. Por eso quisimos traer a dos mujeres que admiramos profundamente, que saben acompañar estos procesos con una luz preciosa, Ana María Oquendo y Gabriela Gallardo, terapeutas familiares y especialistas en trauma. De verdad, chicas, gracias por estar aquí nuevamente y por abrir este espacio tan necesario. Gracias de corazón. Sé que este episodio va a sostener a muchas mamás y papás que sienten que sus emociones a veces pesan más de lo que quisieran. Hoy vamos a entender por qué y cómo podemos abrazarnos mejor en este camino. Bienvenidas. Bienvenidas. Muchas gracias, qué linda introducción. Y en realidad me quedo con algo que decías, Majo, que la maternidad te lleva a un nuevo nivel. Y precisamente es eso, la maternidad, cuando empezamos a ser madres, no solamente se despierta el amor, la ternura, las dudas, sino que se despierta también en nosotros una parte que ni siquiera sabíamos que existía. Puede ser que hayamos tenido heridas que ni siquiera las veíamos a lo largo de nuestra vida, sino que solamente hasta ser mamás empezamos a darnos cuenta. La maternidad es como vernos en un espejo ampliado porque todos los miedos, todas las emociones, toda la frustración que tienes se potencia cuando estás con un bebé en brazos. Yo me acuerdo que en la sesión anterior nosotros habíamos hablado que cuando nace un bebé, nace también una mamá y muere una mujer. Entonces, nace un bebé, nace una mamá, pero muere una mujer. Y al momento que muere una mujer, también empiezan a despertarse en nosotros aquellas heridas que, como lo mencionaban antes, no lo veíamos o que empezamos a percibir cuando éramos infantes, cuando éramos niños, cuando todavía incluso no teníamos ni conciencia. Hoy que vamos a hablar de este tema de las heridas, es súper importante mencionar que si bien es cierto hay algunas heridas de un hecho específico que pasó, también hay heridas que se van generando de acuerdo a la percepción que yo tuve en ese momento cuando yo era niña. Y estas heridas también se despiertan muchísimo con la autoexigencia, con el tema de querer ser la mamá perfecta, lo que siempre nos está vendiendo ahora la sociedad, ¿no? Total. Bueno, gracias otra vez. Siempre que venimos a este espacio es como un espacio seguro de hogar, se siente muy lindo. Yo quisiera empezar diciendo que absolutamente todos tenemos un niño interior herido, ¿no es cierto? Todos, ¿por qué? Porque convivimos con otros seres humanos también lastimados, pero es parte de la responsabilidad adulta, ¿no? Y lamentablemente eso es algo que no lo vemos. Nosotros crecemos, nos volvemos adultos, nos enamoramos, nos casamos y nos preocupamos de otros aspectos, pero nadie se detiene a decir, ok, antes de casarme, voy a ver cómo estoy, ¿no es cierto? Voy a encargarme de sanar, voy a ver qué cosas arrastro, al menos las que son evidentes hasta ese momento, ¿verdad? Entonces encontramos un escenario donde hay un papá y una mamá heridos y están embarazados y nacen sus hijos y empezamos a criar de la mejor manera, o sea, de la mejor manera que podemos, ¿no? Con lo que sabíamos y teníamos, pero creo que es bueno hacer esta pausa. Y ya entrando en el tema, creo que la primera herida que vamos a tratar es la herida de rechazo, ¿no es cierto? Una herida muy común. Esta se puede dar por diferentes aspectos, ¿no es cierto? Desde cosas pequeñas como que, bueno, nació un hermanito
y yo sentí rechazo. Como decía Gaby, la percepción puede ser que a partir de que él nació o ella nació, pues yo me sentí un poco relegado por diferentes aspectos, ¿no? Pero también hay otras situaciones como, por ejemplo, no haber sido del sexo que esperaban mis padres, ¿no? O sea, Claro. ¿no es cierto? Querían un varón y nací mujer, o al revés. Justamente leí ayer de un caso de una mamá que tenía ya, claro, tres varones y nace el último bebé y estaban en una reunión y ella tenía en su bolso una vinchita, un adorno para una niña y de vez en cuando estaba en la reunión, sacaba esto y le ponía y decía, mira, habría sido una niña tan linda. ¿Sí? Entonces, claro, era un anhelo de la mamá, pero no nos damos cuenta cuánto impacto causa esto en ese niño, por ejemplo, ¿no? Entonces, va percibiendo ese rechazo. Incluso ahí te quiero poner otro ejemplo que pasa mucho también que existe esta comparación entre el hermano mayor, el hermano menor. ¿Te acuerdas que hablábamos que hay estos hijos que muchas veces son unos que, es que ser papá o mamá de este guagua es facilito, pero viene el segundo y normalmente dicen que el segundo, Ujú. yo soy la segunda, entonces yo creo que también sí fui. A ver, ¿qué viene? Mam, si estás oyendo. Claro, y mucho esta comparación de tu hermano mayor es ordenado, sí, Ujú. es que tu hermanito hace esto, entonces empieza a sentir eso que lo hacemos desde el poco conocimiento también. ¿Sabes qué otra cosa que también se me vino ahorita? Y justo es de uno de mis pacientes. Claro, ella tiene sus ojos hermosos, azules, divinos, y Eso. ninguno salió con los ojos azules, Ah, divinos. claro. Entonces es como, "Ay, pero es que ninguno sacó mis ojos. O sea, Mm, vienen y sacan el gen del papá y no el mío. Entonces también hay palabritas que te quedan ahí, ¿no? Así correcto, como, parecen nada Correcto. importantes. E Sí. incluso ahí, por ejemplo, digamos que la mami dice, no, no sacaste el mijín, pero hemos visto casos en que, claro, digamos que son tres guaguas que son rubios, ojito claro, y el otro hermanito salió al papá o a la mamá, ¿no es cierto?, a los abuelitos, y salió morenito, cabello oscuro, ojos Sí, negros, no leche. sé, no sé, exacto. Y empieza, claro, empieza el rechazo, ¿no es cierto? Empieza como, ¿por qué no eres? Entonces, otro aspecto es el tema físico. Sí, Y aquí también el tema del peso. Sí, si mi hijo o mi hija no está dentro de los parámetros que yo considero que debería estar, ese es otro problema. Conozco muchos casos de padres que no es que estás gordita, o sea, tienes que bajar de peso, es que no te vas a ver bien, no, es que así. Entonces ellos van creciendo con este rechazo, ¿no? Otro tema, que no haya salido deportista, por ejemplo. Entonces, papá deportista, mamá deportista y el guagua apenas juega ajedrez, ¿sí? Con suerte. Entonces, y claro, hay frustración y yo he tenido papás que dicen, no, es que tienes que ser hombre y tienes que jugar y el guagua no le gusta, pero vive creciendo con esa insatisfacción, ¿sí? Ahora, si bien ahí estamos como dándoles algunos escenarios, porque la idea es que ustedes puedan ver, hacer un recuento a su niñez y ver si es que alguna de estas situaciones o similares a estas situaciones vivieron. Y si es que al recordarlas todavía dices, ay, esto me dolía, ¿sí? Es empezar a hacer ese autoexamen. Entonces, ese es el escenario en cuanto a papás. Ahora, ¿cómo lo transmitimos? ¿Cómo criamos a nuestro hijo? Primero, vamos a tener el mismo miedo que sea rechazado, ¿no es cierto? Que él, que él o ella sufran este rechazo social, el rechazo en la casa y como padres nos hace tener un sesgo, ¿sí? Que por un lado sabemos que la máscara respecto a la herida de rechazo es la necesidad de ser amado, la necesidad de aprobación constante. Entonces, creamos niños dependientes de una aprobación externa todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesidad de ser amados, por lo tanto, nos cuesta poner límites, por ejemplo. Como papás podemos ser papás que no podemos ser firmes porque tenemos terror de que nuestro hijo nos rechace, ¿sí? Entonces también traemos esa herida a nuestros hijos. Por otro lado, también el miedo a la soledad, ¿no es cierto? El miedo a que no seamos aprobados y por lo tanto nos aíslen, ¿sí? Y eso transmitimos. ¿Qué vamos a obtener con los niños? Niños inseguros, obviamente, tal vez baja autoestima, ¿no es cierto? Una constante no suficiencia,
Si como mamás, por ejemplo, el autoexigirnos, hablábamos hace un ratito, todas las mamás nos exigimos, creo que cuando nacemos, ¿no es cierto? Pero cuando existe esta herida, nos comparamos muchísimo, ¿no es cierto? Nos vivimos comparando con los demás, creemos que nunca estamos a la altura de, y tenemos esa constante necesidad de complacer a todo el mundo. Y eso trae consecuencias tanto a nivel de pareja como a nivel de las relaciones con nuestros hijos. Ujú, totalmente. Otra de las heridas, y que creo que en realidad a lo largo de las sesiones, creo que son las dos más comunes, ¿no? La herida, la otra es la herida del abandono. Si en la infancia tuviste papá y mamá que trabajaban y tú estuviste al cuidado de otras personas, puede ser como una niñera, el abuelo, los tíos, lo que sea, esta es como un síntoma de esta herida de abandono o incluso que papás estuvieron en casa, mamá estuvo en casa, pero no había esta conexión, no había este contacto de decir, cuéntame cómo estás, o te veo este tema de validar mucho las emociones, te veo que estás frustrado, cómo te sientes, entonces empiezo a sentir que hay una separación emocional entre papá, mamá y yo. Hay una herida de abandono. También pasa mucho esta herida de abandono cuando llega un tercer miembro o un cuarto miembro de la familia que es un hermanito o cuando los papás se divorcian también y no está trabajado o no está bien canalizada esta transición. Ujú. Muchas veces los niños empiezan a entender que por mi culpa se separaron, por mi culpa se fue, porque evidentemente nosotros al ser los más adultos y si no podemos manejar bien por tratar de protegerles, empezamos a poner como excusas y los niños son súper sensibles, los niños perciben cosas, entonces pueden empezar a darse cuenta que hubo algún problema y probablemente al no explicarles las razones de que quizás no se entendieron o es mejor que estén separados, empieza a decir, no quiere estar conmigo, me voy. Sí, entonces esa es otra de las heridas que se pueden dar en nuestra vida y en nuestra maternidad. ¿Y cómo veo yo reflejado esto? Veo reflejado cuando yo en mi rutina, en mi dinámica familiar, quiero hacer como todo en conjunto. Quiero que hagamos el desayuno, papá, mamá e hijos, porque solamente así siento que estoy empezando a llenar esa herida que yo tenía, pero yo quiero, al tenerles todos juntos, entonces es como que nadie se va a sentir abandonado. O no solamente con los hijos, sino también con la necesidad de tenerle Al esposo juntos. o sea, como siempre con mi esposo, mamás que, por ejemplo, se quejan un montón de que, oye, yo ya me levanté, tú levántate. O sea, como, entonces a veces dices, pero, ¿cuál es o sea, ¿qué importa? Si haz tú una cosa y tu esposo otra. Pero atrás de eso hay ese dolor, no quiero sentirme sola, Ujú, ¿no es cierto? ujú. Entonces, es importante analizar eso. Analizar. Hay muchas mamás que llegan a sufrir un tema de ansiedad cuando solamente les cambian a los bebés, incluso de cuna, les cambian ya no está en el cuarto de los papás, le pasan a su cuarto, esa separación. Es como les genera una ansiedad, pero mucho más profunda, más allá de lo normal. Esta es una herida de abandono. Es como, estoy separándome, ¿qué va a pasar? Porque la idea es que, Ujú. la percepción que esta persona tiene es que si no está conmigo, no está bien, no está seguro. Entonces yo que empiezo a ser como mamá, empiezo a sobreproteger y indirectamente empiezo a mandarle el mensaje a mi hijo de, tú no puedes hacerlo solo, tienes que hacerlo conmigo y yo voy a estar aquí. Y también empezamos a tener este tema de inseguridad en el niño, ¿no? Claro, esto es negativo. Claro, Totalmente. totalmente. Cuando empiezas a sobreproteger, Exacto. hay que entender cuáles son las razones. Incluso más allá del juzgar de que hay una mamá sobreprotectora, hay que entender precisamente esto, ¿no? ¿Qué habrá pasado en su niñez, su niña, qué le está gritando en este momento Ujú. que necesita ir soltando? Porque las personas que tienen también este tema de esta herida de abandono tienen muchísima necesidad del control. Incluso también cuando están en la escuela, en los primeros años escolares, sienten que les pueden estar haciendo daño a sus hijos, tienen siempre esta percepción de que si los hijos no están al lado de ella,
los niños van a ser vulnerados. Ujú. O ver peligros donde no hay, ¿no? Ver peligros donde no hay. ¿Qué le transmitimos? Le transmites que estás en un mundo inseguro, en un mundo que hay gente que te va a hacer daño, que entonces al transmitirles esto, revivo en mí el miedo que yo tenía seguramente a que papá, mamá no vuelvan. Pero eso le estoy pasando en este momento Sería a los como hijos. también como sobrepensar muchas cosas también. Sobrepensar muchas cosas respecto a la seguridad, sobre todo respecto a la seguridad. O sea, si mi hijo sale, ¿qué le va a pasar? ¿Viste esta? No, claro, exacto. Entonces le voy diciendo todo el tiempo a él y no confíes, no te fíes mucho de la gente. En la herida anterior también nos cuesta conectar, pero en esta es más el cuidado te dejan. Por ejemplo, son mamás que ya cuando son más grandes los chicos le dicen que tú le dejes primero, que ella no te deje. Mm, ¿Sí? Inconscientemente, sí, es inconsciente, pero por eso es tan importante que en este capítulo, como mamitas, especialmente creo, es lindo los papás, papá y mamá, pero creo que las mamás tenemos un lazo tan fuerte con los hijos que es lindo hacer este autoexamen. ¿Qué pasó en mi niñez? ¿Qué pasó en mi adolescencia? ¿Y qué despierta en mí estas situaciones con mi hijo? Ujú, ujú. Ahora, bueno, ya hablaste un poco de cómo se manifiesta esta. La tercera herida es la de la injusticia, ¿no es cierto? Esta herida yo creo que tienen muchos papás, en esta época también, pero creo que los papás que ahora son como nuestros papás, digamos, ¿no es cierto? Nuestros abuelitos. ¿Por qué? Porque es una herida que se da a través de hechos injustos, ¿no es cierto? Son niños que no tuvieron tiempo de ser niños, claro. niños que tuvieron que hacerse cargo y madurar a la fuerza, ¿no es cierto? Hacerse cargo de adultos desde muy temprana edad. Ujú. O, por ejemplo, ellos ver padres muy rigurosos, ¿no? Muy fuertes, muy duros, inflexibles, padres muy exigentes, acuérdate antes de la letra con sangre entra, que te decían, ¿no es cierto? Entonces, mucho golpe, y toda estos actos de violencia, sean, eh, no sé si solamente física, ¿no? Sino estos actos en cuanto a relaciones marcan este sentido de injusticia. Ahora, la máscara de esto va a ser la perfección. ¿Por qué? Porque ahora yo no, o sea, como todo va a ser de la manera en la que yo creo que tiene que ser, ¿no? Y podemos tender también a desarrollar, a adquirir ese mismo patrón de exigencia a nuestros hijos. Se desarrolla algo interesante y es inconsciente, y aunque muchos papás decimos, yo quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve, Ujú. cuando esta herida está muy fuerte en nosotros, existe un tema de, él no tiene por qué vivir lo que yo no viví. Entonces, considero injusto darle algo que yo no tuve. E incluso la otra vez hablaba con un papá, él creció en un país donde hubo mucha guerra, ¿no? Entonces él literalmente todos los días se despertaban a través de las bombas, ¿sí? De las bombas y con suerte comían pancito hecho en casa con algo más todos los días, ¿no? Entonces, para un papá que creció así, perdón, hoy por hoy, el darles educación, el que tengan una comida diferente cada día, eso es un lujazo, ¿no es cierto? Y ya así, ya soy papi, ya soy un buen papá. Entonces, no me permito ver si es que en realidad mi dureza, mi falta de conexión, mi forma es injusta para mis hijos. Para él era injusto vivir en medio de la guerra, ¿no es cierto? Pero la percepción que tengo hoy es distinta y por lo tanto puedo anularme. Por eso es importante no solamente ver como, ok, mis hijos hoy tienen muchas más comodidades, el mundo de hoy es más fácil, ¿no es cierto?, etcétera, sino también ver un poco de realmente lo que necesitan, ¿verdad? Si bien el mundo ha cambiado, la necesidad emocional, la necesidad de conectar, la necesidad de tener padres que se preocupan, que son equitativos, eso no ha cambiado, eso es una necesidad que existirá antes, ahora y en el futuro. Los adornos que le ponemos o los reemplazos que les ponemos, eso ya es otra cuestión de la sociedad, pero es importante ver esto en cuanto a la herida de injusticia. Por otro lado, podemos desarrollar ser papás tigres, ¿cierto? ¿Qué significa? Esos papás que tienen ya el terreno como hecho,
Dices, sí, esto vas a hacer, esto tienes que hacer. O sea, es como que yo ya tracé la vida de mi hijo, porque eso es lo que considero correcto. Y nos podemos convertir en padres que vemos siempre la falla, ¿no? O sea, sí, hiciste esto, pero te falta. Pero no es suficiente. Sacaste 9, podías haber sacado 10. ¿Por qué no sacaste 10? Si eres abanderado de Quito, ¿y por qué no fuiste la del pabellón nacional? Pero que entonces los niños Son van una creciendo. exigencia. Exacto. Entonces los niños van creciendo con esto de la vara es muy alta y no logro llegar. No, Eso son no es suficientes. independientemente de lo que haga, no logro llegarle a mi papá. Entonces, ¿cómo se manifiesta a través de ser padres esta rigidez emocional, ¿no es cierto? Este exceso de estructura, exceso de disciplina. Culpa por no lograr hacer incluso yo la madre perfecta, ¿cierto? Igual nos percibimos como, ay, más o menos, no soy tan buena madre porque esa buena madre tendría que hacer esto, y somos muy duras, incluso con nosotros. Y también nos desconectamos de la vulnerabilidad, tanto para mostrar como para poder percibir la vulnerabilidad de nuestros hijos. Entonces, podemos ser insensibles ante oye, esto me hizo sentir, ay, esto me hizo sentir mal. O sea, tú no sabes lo que es duro en la vida. Cuando yo era chiquita me hacían hacer esto, y tú quejándote. Entonces realmente nos desconectamos y anulamos y seguimos viviendo desde nuestra realidad. Entonces, Pero creo que es tan duro el anular, el desvalorizar los sentimientos de las personas en general, de tus hijos, de tu pareja, de lo que sea, por esta herida que tú dices de la injusticia tal cual, ¿no? ujú, Y es como un poco inconsciente totalmente. Yo 100% sí, inconsciente. porque creo ahora con lo que ustedes hablan de estas tres heridas que has mencionado, Ana María y Gaby, yo me veo reflejada en las tres. Claro. O sea, normalmente nos vamos dando como por ahí, ¿no? Porque acuérdate que no es que necesariamente tuvo que pasarte un hecho, Ujú. sino es la percepción de lo que yo viví y cómo yo lo asimilé. Sí. Entonces, sí, Y también Pasa- las etapas. Sí, pero eso te digo, es súper loco porque me veo reflejada en esto de que tú hablas igual y yo digo, qué locura, ¿no? Cómo yo tenía esa percepción cuando fui mamá de mi primer hijo hace 23 años y comencé a ser mamá inconsciente, digámoslo así, Ujú, ¿ya? Y cómo trascendió el tiempo y fui investigando cosas y trabajando en mí y es difícil, o sea, y pues, crees en cierto modo que tú eres perfecta y que vamos, que tú lo estás haciendo bien supuestamente y que ya pues ya estás haciendo, ya pues estás, está total, ya. y luego yo desayunando que me desayuno que no ha sido así. Exacto, pero ya luego es como, yo digo eso siempre en otro podcast hablábamos con la Majo también, porque claro, yo tengo dos tandas de hijos, entonces es como de 23 22 y viene mi hija de 15 y 12. Y cuando ya nació mi otra hija, Rafa, yo soy súper honesta y le digo a ella, contigo aprendí a amar, porque yo sé y soy consciente que yo no sabía amar, no sabía, o sea, yo no les entregué a mis hijos el amor que ellos merecían, a mis dos hijos primeros, entonces pienso que es tan importante como mamás trabajar en eso, trabajar en uno, trabajar en las cosas que definitivamente, o sea, lo que tú decías al principio, todos los papás, todos, vamos a lastimarles a nuestros hijos. ujú, Lastimosamente es así, siempre no lo hacemos queriendo, hay otros papás que definitivamente sí lo quieren ujú, hacer, pero normalmente la mayoría no lo queremos hacer. ujú. Entonces, trabajar en eso, ser conscientes de eso, ser conscientes de que sí tenemos que trabajar en nosotros, de que hay cosas que debemos modificar, de que creo que sería bueno como buscar esas raíces que no están bien en nosotros y cambiar. Entonces yo al escucharles digo, ok, sí, yo hice esas cosas al principio con ellos y qué bueno es que después, cuando nació mi hija Rafa, me enseñó cosas nuevas, aprendí Ujú. cosas nuevas y pude cambiar Y resignificas. exactamente, que mi hijo Martín hasta ahora me dice, y ayer nomás fue un comentario que le dijo a su novia como, claro, mi mamá antes era bravísima porque se compró una correa y dijo, mi mamá me decía, lo siento mucho, mi amor, y lloraba y me decía, perdóname, pero te tengo que dar un correazo, y se burlaba de mí, y yo le decía, no era agradable para mí hacerlo, pero era la herramienta que yo tenía porque a mí me criaron así. Es lo que Es tú la que sabías. sabías. Es Exactamente. lo que tú Y sabías. dice, pero ahora con mis hermanas eso jamás hizo. Ujú. Y no lo quiere volver a hacer. Y no lo voy a volver a Por hacer. supuesto. Entonces, Ahora, qué lindo, y creo que topas algo súper importante, mi Pati, y es el podernos mostrar auténticas con nuestros hijos, que esa es una parte muy fuerte y que no siempre se quiere hacer, ¿no?
porque para muchas mamás puede ser como, no sé, ¿cómo van a creer que yo me muestre de esta manera a mis hijos o les diga que me equivoqué o acepte esto? Y realmente creo que ese es el mayor regalo, ¿no? Para que ellos puedan ver que esa figura de referencia, ¿no es cierto?, se muestra vulnerable, me cuenta que se equivoca, acepta su error y empieza de nuevo. Entonces, Yo creo que qué también es lindo. una herramienta que la Pati le da a sus hijos para poder sanar. Correcto. Y sanar ahora, porque si no sanamos ya a estas alturas. Miren que hemos hablado justo de esta, ahora que estamos todavía en la herida de la injusticia, y yo me doy cuenta que, por ejemplo, muchas personas que desarrollamos, porque pienso que lo desarrollé, un TOC, ¿no es cierto? El trastorno obsesivo compulsivo, viene también atrás de una herida de injusticia. Y en este perfeccionismo, en este todo pulcro, todo perfecto, todo, yo pienso que mi hijo mayor, él es el que más consecuencias vivió de eso, porque yo recuerdo que él gateaba y yo estaba atrás con el paño húmedo. O sea, no podía y le cambiaba 100 veces de ropa y cuidado. Y claro, hoy ya le ves un hombre igual de 23 años, claro, él es un punto en blanco, ¿no? Pero sí me ponía a pensar y digo, probablemente en esa época yo no le permití ensuciarse como debe ensuciarse un niño. Claro, ¿no es cierto? Le limité en su desarrollo. Le limité por mis miedos, por mis heridas, por mi forma de ver la vida. Y tu nieto va a ser mi paciente, pero Exacto. seguramente tener un déficit de integración. Exacto. Pero qué importante poder abrir esto con los hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora que tú y yo tenemos en la misma, estamos en las mismas, él también ya de 23, un adulto, en el que tú le puedes decir, oye, yo me equivoqué. Ensúciate. No sabes el miedo. Y realmente en mi hijo que hoy tiene 16, él es el tercero, ¿sí? Él realmente nos llevaban de la guardería porque él igual, o sea, él así. Le ponían la masa, las cosas para y no quería. Entonces fue en la casa que vamos a trabajar, a que hay que ensuciarse. Entonces, ya con un poco ahí, pero ya lo logramos. Pero qué importante darse cuenta. Sí. Claro, sigamos, Y Gaby. creo que es valioso lo que mencionamos antes también, el hecho de que creo que todas las mamás deberíamos mostrar ese lado vulnerable, Debemos. porque ¿sabes qué pasa también? Yo siento que la mayoría de mamás, como tratamos de mostrar ese lado perfecto, los hijos ven eso, entonces tú dices, mi mamá es perfecta, o sea, nada lo hizo mal, Ujú. hizo tan bien las cosas que por eso es que tenemos ese síndrome nosotros de la perfección, de buscar esa perfección. Sí, Y totalmente. luego dices, para nada, mi mamá es una simple mortal igual que yo, mi Ujú. papá es una simple mortal igual que yo, o sea, Y se va a sabes, equivocar igual. y en esa puerta creo que les permite a nuestros hijos también decir, le admiro tanto a papá, mamá, y está bien equivocarse. Y me permito equivocarme también, porque Exacto. caso contrario vivo con eso, ¿no? O sea, no les debo, no soy, es que es así, es perfecta, o él sí es perfecto, y yo no soy. Entonces, qué lindo. Y esto a cualquier edad, mamitas, ¿no? A cualquier edad, el poder ponernos al nivel, si son todavía chiquitos, a la misma altura de sus ojitos y poderle decir, mi amor, me equivoqué, Sí. perdóname. Ujú. Creo que es bien difícil que lo puedan aceptar, sobre todo nuestros papás. Sí. Ajá, bueno, Sí. nosotros Nosotros ya somos somos nueva trabajando en generación, eso. yo Sí, creo. Sí, yo creo que los papás lo pueden decir, perdóname, pero se empiezan a autoponer una mochila de culpa. Ujú. Sí, sí les Que cuesta. te bañé, te hice daño. No, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. Y también se Sí, ponen a la defensiva, ¿no? claro. Se También, ponen a la defensiva. Es que sabes lo que yo tuve que pasar. O sea, no es que lo quise hacer, sí, todo bien, lo sabemos, es obvio, es lo que te digo, o sea, sabemos que no es que lo quisieron hacer así con saña, pero obviamente no es, el comentario es como que innecesario. Y pues creo que es la justificación que tienen nuestros papás ahora, o sea, lo pueden aceptar, que es lo que me ha pasado con mi mamá igual, o sea, yo siento que si es una mujer que pudo aceptar sus errores y demás, que en algún momento yo se lo dije, porque soy muy honesta, ujú, y yo le decía a la mamá, a mí realmente creo, no sé por qué me criaron así, pero yo soy súper honesta con mamá y papá, no tengo miedo de decirles las cosas que no estuvieron bien con ellos, pero sí sé cómo ellos aceptan esto, entonces se ponen a la defensiva y a veces también se resienten forever and ever por este ujú. tipo de comentarios, que no fue como para recriminarles o Reclamo, no es era Eso, ¿sabes? Me di cuenta que yo soy así, Ujú. porque pasó esto, pero evidentemente es un tema que
Claro, desde, digamos, desde otro nivel de conocimiento, desde otro punto, tú lo puedes aceptar. O sea, si ahora tu hijo mayor viene y te dice, mami, ¿sabes qué? Me doy cuenta que estoy teniendo problemas en mi relación porque tú me hacías tal y tal cosa cuando era niño, tú lo vas a entender y vas a decir, sí, perdón, amor, o sea, me equivoqué. Sí, pero es porque ya hay un conocimiento por detrás. Antes era como más sobreviva con lo que tiene. Correcto. Ajá. Yo pongo ahí algo sobre la mesa también, y es, eh, y lo he visto en muchos pacientes, creo que somos una generación en la que en pocos casos se puede hacer lo que tú haces, de poder decirles a nuestros papás, pero es 100% nuestra responsabilidad de sanar, no directamente, no diciéndoles, ¿no es cierto? Pero sanar nuestra relación con ellos y pedir perdón a los que vienen. O sea, ese es el papel de esta generación. ¿Para qué? Para liberarles a ellos. Lamentablemente, muy pocos tienen el nivel de conciencia que hemos tenido la oportunidad hoy por hoy de alcanzar nosotros y que anhelamos que nuestros hijos, por supuesto, nos recontra superen. Pero creo que esa es la clave. Nosotros poder darles el perdón, el agradecimiento, la honra a ellos y poder ser lo suficientemente maduros para pedir perdón y reconocer nuestras fallas a la generación que viene. Totalmente. Que creo que eso yo siempre les digo a los papis, ¿no? Que Ujú. tenemos que llegar a ese nivel de humildad, yo Humildad, creo. correcto, Sí, humildad. esa humildad de saber que no somos perfectos ni somos mejores Ujú. y que muchas veces los hijos nos enseñan muchas cosas, o sea, nos enseñan muchas cosas como lo que te digo, o sea, sinceramente yo sí siento que por la forma en la que a mí me criaron, yo fui una mujer muy dura y era muy dura con mis dos hijos, entonces yo sí siento que yo no aprendí a amar con ellos. Y yo sé, ellos eran unos niños hermosos y siguen siéndolo. Pero la Rafa vino como a romper esa barrera, esa coraza que yo tenía y enseñarme a ser una mamá dulce, una mamá que todo el mundo me decía, cuando eras chiquita eras dulce, no sé qué rato se aprendió, pero bueno. Entonces sí, es como ser muy honesta también en esa parte y saber que está bien el no ser tan perfecta, el no hacerlo tan bien, el ser vulnerable, el también pedir disculpas, porque los papás nuestros no nos pedían disculpas, pero No, nunca. eso no pasaba. Mm. Ahora, ¿sabes qué? Creo que es bueno disociar la palabra perdón con autoridad. Porque a veces pensamos, puede haber esta creencia de, no, o sea, si yo le pido perdón, usted se me sube, exacto, se me trepa y va a decirme que, claro, entonces va a decirme que, ay, no, que tú. Entonces, el poder trabajar en eso, si tú ya lo identificas y dices, yo siento que sí, yo tengo esta creencia, pues ese es un asunto para trabajar, para no romper la relación y poder seguir ejerciendo esta firmeza, pero con amor. Ujú. Y bueno, vamos con otra de las heridas, que es la herida de del abuso. La herida del abuso puede ser emocional, puede ser psicológico, físico o sexual. Y esto es cuando evidentemente, ¿te acuerdas que les decíamos? Hay unas heridas que son como tu percepción y hay unas heridas que evidentemente pasaron, ¿sí? Entonces, evidentemente hubo un abuso en tu infancia. ¿Y eso qué te hizo? ¿Y eso qué pasó cuando yo fui niña, independientemente del abuso que haya tenido? Es que yo de adulto empiece a ponerme máscaras y empiece a ponerme la máscara de yo puedo solita, sí, yo soy autosuficiente. Empezar a poner el tema de la desconfianza alrededor de todas las personas que se están involucrando a mi alrededor. Tener miedo de las personas ya cuando estoy en la maternidad, tener muchísimo miedo de poder delegar el cuidado de mis hijos, ¿sí? Tener muchísima desconfianza porque pienso que les puede pasar exactamente lo mismo. Estas son unas personas que ya cómo se manifiestan en el día a día, son personas que incluso, y me pareció súper, súper curioso este dato cuando estábamos revisando el documento, porque son personas que tienen hipersensibilidad a los ruidos, a los llantos, cuando están haciendo berrinche, no pueden, emocionalmente no pueden controlarse, les cuesta mucho autorregularse, ¿ya? Y es obviamente por esta herida que viene. Entonces, incluso ahí viene que también pasa que si una persona que tiene esta herida de abuso,
y el niño está en un berrinche, el instinto lo que hace es levantarle y pegarle, ¿ya? Pero es desahogar todo lo que está pasando dentro de su herida. Son personas que les cuesta mucho el contacto físico, que necesitan, hay una película que justo en Navidad la sabemos ver que se llama La Estrella de Belén y hablan mucho los animalitos del espacio vital. Sí, entonces es justo este tema de que les gusta tener su espacio vital, no les gusta estar mucho en contacto físico con las personas y por ende no son muy cariñosos con sus hijos, no les gusta mucho este tema de estarles abrazando o besando porque se sienten vulnerables. Hay una desconexión emocional también, ¿sí? Entre lo que yo siento, porque yo puedo tener el anhelo muy grande de querer abrazarles y besarles o de querer ser más cariñosa con las personas, pero hay algo que a mí no me impide, hay algo a mí que no me deja dar ese paso. Y es esa herida que está latente en mi actuar. También algo que se da en esta herida es la necesidad de control sobre el cuerpo del hijo, ¿no? O sea, son mamás o papás muy, muy pendientes cuando comen, de la higiene, de, sí, de la higiene del cuerpo, de lo que come. Es decir, quiero tener todo este control sobre la parte física, ¿no? Eso, y es importante analizarlo de dónde viene. Y también se puede desarrollar estos rasgos de enojo, de ira y proyectarlos hacia nuestros hijos, ¿no? Ese es el otro escenario. Hay papás que dicen, mira, yo fui alguien maltratado, lo trabajaron y dice, yo hago lo contrario, ¿no? Yo no voy a pegar a mis hijos. Pero se ve mucho que si tú no lo trabajas, claro, es algo que está ahí, pero el momento en el que hay tensión, eso sale y de pronto me veo y digo, soy mi papá o soy mi mamá, ¿no es cierto? Porque estoy repitiendo exactamente eso. Cuando no hemos trabajado esa ira, ese resentimiento, ese enojo, porque ya de adultos nos damos cuenta que tal vez fuimos violentados, fuimos brutalmente pegados, tratados, etcétera, podemos transmitir eso también a nuestros hijos. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Creo que es importante decirlo, ¿no es cierto? Es justo lo que yo les la autoexigencia, Exacto. el escudarme, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ponernos estas máscaras? Entonces, desde el querer estar yo siempre perfecto, como siempre correcto, siempre yo, y que no necesito la ayuda de nadie más, que yo lo puedo sola. El tema de siempre estar pendiente justo de cuánto come mi hijo, de cuánto, de cómo se ha bañado, de que si está limpio, si no está limpio. No puedo poner límites tampoco con otras personas. Me cuesta muchísimo decir no. ¿Ya? Y entonces yo me sigo cargando, cargando, cargando. Esas son parte de las cosas que se pueden afectar y también el tema de lo que ya les había dicho, el no poder controlar o el que soy hipersensible a un llanto o a un berrinche. Y claro, el niño crece también temiendo todo, ¿no? El niño crece asustado, el niño crece desconfiado, el niño crece con una incapacidad de crear conexiones o relaciones duraderas, eh, hipersensible, por ejemplo, a la parte física, ¿cierto? Que me toquen, porque yo como mamá vivo transmitiendo eso. La última herida que vamos a hablar es de esta herida de traición. Esta herida se da básicamente por las promesas no cumplidas, ¿no es cierto? Creo que eso es lo más duro. Esa es dura, claro, vamos a hacer esto y nunca pasa. Pero no solamente, digamos, desde ahí, sino también cuando ha existido una confusión en los roles. Esto es muy común, ¿no es cierto? Mamá, papá e hijo, digamos, en un hogar, papá viaja y mamá de la manera más inocente le dice, mi amor, hoy tú eres mi esposito, ¿no? Él es el hombrecito de la casa, tú me vas a cuidar, ¿verdad, mi amor? El niño duerme ya en la cama de papá, donde ocupa el lugar de papá, ¿no es cierto? Y
Y el niño, especialmente en la etapa de Edipo, ¿verdad? Él, claro, es el primer amor, ¿no es cierto? Su mamá o su papá. Pero si esto no se llega a manejar de la manera correcta, que el niño pueda más bien tener esta figura fuerte de que son pareja que ama a su hijo, existe esta confusión. Y entonces el niño o la niña empiezan a ver como rival a su papá o su mamá, ¿verdad? Él o ella se interponen entre mi mami y yo, entre mi papi y yo. Y luego, claro, finalmente mamá sigue eligiéndole a papá. Entonces yo me siento traicionada, ¿verdad? Me miente, ¿sí? O si fue un niño que creció en un hogar lleno de mentiras, se va dando cuenta de a poco, ¿no es cierto? Niños que descubren que no fueron, que no, no, el papá no es el papá, que la mamá no es la mamá, que la mamá en realidad era la que consideraba la tía, etcétera. Todas estas cosas que parecerían solo de telenovelas, pero que realmente pasan. Ujú. Entonces son personas que cargan con esta herida de traición. Y claro, como yo lo manifiesto, ¿no es cierto? Primero, desconfío, incluso desconfío de mi hijo. Es decir, cuando el niño ya empieza a ser más grandecito, me cuesta mucho confiar en él. Dudo mucho, pongo en duda lo que me dice, a dónde se va o lo que manifiesta. Y esto, claro, rompe la relación entre nosotros, ¿no es cierto? Le enseño constantemente como que la base de la relación es la desconfianza. Das frases como que no se puede confiar en nadie en esta vida, mijito. Uy, tú no sabes, mejor no cuentes, la gente es mala, etcétera. Entonces yo voy viviendo con esta incapacidad de abrirme, de llegar a ser auténtico con mi pareja, con mis amigos, con las personas, porque vivo constantemente con este miedo de que me van a traicionar, ¿sí? Y creo que esa parte eh, se ve tan fuerte cuando somos adultos, o sea, cuando empiezas ya a desarrollar una relación amorosa, por ejemplo, una relación de pareja, cuesta mucho el decir, bueno, no sé por qué soy tan desconfiado, pero así soy. Bueno, pues entonces es momento de revisar De qué pasó en revisar tu qué vida pasó. Ujú. y poder sanar. Trabajar. Ahora, cómo se manifiesta? Claro, necesidad intensa de controlar, desconfianza de los cuidadores, los familiares, etcétera, ¿no es cierto? Incluso de la pareja, ¿no es cierto? Para mamás o mujeres que viven controlando al esposo, ¿no? Que viven controlando al esposo, que dónde estás, que qué es el mensaje, le paso revisando el celular, me meto al mail, redes sociales, etcétera, o incluso con los hijos, eh, analízanlo. O sea, hay que parar y ver qué es lo que está pasando. Y claro, también nos agotamos al estar haciendo todo nosotras, ¿cierto? Porque siento que soy ese pulpo que tiene que cuidarme de todo el mundo y cuidar a quien amo de todo el mundo. Ahora, no sé si es que, que ahora, si es que creo que el primer paso para poder trabajar es salir de la negación, ¿no es cierto? Y entender que la negación es una herramienta de protección, ¿no? Lo que no queremos es porque tenemos miedo, ¿verdad? A veces el negar nos permite todavía estar en esa burbuja, porque sabemos que si es que esa burbuja se rompe, vamos a tener que confrontar decisiones duras, separaciones, confrontaciones emocionales, asistir a terapia, pedir ayuda, destapar algo que va a doler, pero indudablemente creo que la invitación es a hacerlo tomando en cuenta que o se va a destapar en mí o se va a destapar en mis hijos, pero se va a destapar. Y si se destapa en nosotros, gracias a Dios, porque le estamos liberando a la siguiente generación, ¿no? Ujú. Y la otra es darnos cuenta cómo a través de todo lo que hemos hablado, estamos proyectando constantemente. O sea, nosotros proyectamos a través de todas nuestras relaciones, pero el día de hoy específicamente hacia nuestros hijos, ¿no? Que vienen a ser esos maestros. Con Gaby hablábamos, siempre hay el hijo que es como si el más fácil de criar, que uno dice, qué lindo, todo fluye con este guagua, ¿no? Y hay ese otro con el que, Dios mío, cuesta y nos chocamos y nos peleamos y pues préstale atención a ese hijo, porque ese hijo es el que viene precisamente a evidenciar, él es el que te está tocando y te está diciendo, ahí hay una herida, mamá, ahí hay una herida.
Entonces, a veces podemos simplemente hacernos de la vista gorda y decir, ay, no, es que este salió bien complicado, él salió Al papá. al papá, sí, Sí. cuando en realidad nos damos cuenta y es el que más se parece a nosotros, el que más nos evidencia nuestras falencias, el que más nos evidencia nuestros miedos, el que más nos revive muchas cosas que nos dolieron y se convierte en el maestro. Entonces, creo que todas las mamás tenemos ese hijo, aprendamos a identificarlo y aprovechémosle, porque realmente viene a sanarnos. Ese hijo viene a sanar. Qué lindo tema. Sí, Gabriela. y yo solo como para cerrar y a las personas que nos están escuchando, si algo les resonó, si algo les movió en el corazón, es importante que entiendan que no están rotas ni están mal y les están dañando a los hijos, sino que simplemente es una oportunidad para transformar la historia, para transformar lo que estás viviendo. La maternidad no viene a destruirnos, no viene sino a solamente a transformarnos, a poder resignificar todo lo que pasó y a darnos cuenta de lo fuertes y lo grandes que podemos ser siempre y cuando vivamos en conciencia y podamos ir sanando. Sí, De verdad, totalmente. qué bonito tema. Yo creo que muchas que están escuchando quizás van manejando y van a ir así pensando, yo hago esto o mi hijo hace esto. Simplemente recuerden que podemos sanar, que podemos trabajar en nosotros y ser cada día, no mejor mamá, pero estar mucho más ahí, Mejor ser presente, humano. mejor ser humano, Nuestra mejor versión. más consciente. Sí, Ajá. nuestra antes, Sí, sí. como la Patti dice. Nuestra mejor versión, creo que sí. Creo que es lo que debemos trabajar todos siempre, en dar nuestra mejor versión y ser más conscientes, totalmente. Es que yo pienso que el tener conciencia de lo que hacemos nos va a dar herramientas de hacerlo mejor, de una Claro, mejor manera. exacto. Ajá, no sobre exigirnos, ¿ya? Porque sí es de lo que hacemos mucho las mujeres, sobre todo, Sí. pero sí como buscar ese cambio, ese transformar cosas que sabemos que tenemos que modificar en nosotros por nosotros mismos y obviamente porque eso va en cascada para nuestra familia en Correcto, general. perfecto. Tener ese espacio de humildad y saber que lo que no se trabaja, o sea, todo lo que pasa en nosotros se traslada, sea algo sanado o sea algo oculto y doloroso. Sí. Se pasa, aunque no queramos, así que la oportunidad siempre está ahí. Gracias a ustedes por este lindo podcast. Realmente fue no sé, creo que un introducirnos un poco más en nosotras, buscar ciertas cosas que tal vez no lo habíamos tomado en cuenta, herramientas muy importantes, realmente nos dejan unas herramientas muy importantes a todas las mamás y papás que nos están escuchando, a nosotras mismos, como Majo y como Patti. Y pues nada, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros. Esto ha sido la magia y el caos de ser padres. Recuerden seguirnos en nuestras redes y en Spotify en La Magia del Caos de Ser Padres. Tenemos muchos episodios que acompañan en este camino de la maternidad y paternidad. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias.